Una joven está preparando los exámenes de la universidad. 2 agentes de policía patrullan las calles. Un coche se ha quedado sin gasolina cuando la familia volvía a casa tras una fiesta. Sus destinos están a punto de entrecruzarse. Teníamos 2 nombres, y uno correspondía a una persona de verdad a la que estábamos buscando. Creo que se hubieran perdido muchas vidas. No ocultó el hecho de que estaba en Melbourne. Destacaba porque no dejaba de comer caramelos. A pesar de que tenía el capó levantado, no le prestaba ninguna atención al motor. Sin duda ha tenido algo que ver con ello, pero podía haber sido el objetivo. Todo lo que pueda hacerse, se hará. Tu forma de decir adiós no dijo hasta luego ni nada de eso. Le estrechó la mano largamente y dijo adiós. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Era el plan perfecto, pero precisamente lo que iba a ser a prueba de cualquier fallo, en este caso sería su perdición. Los especialistas forenses y los agentes estaban a punto de descubrir que no se trataba de un caso corriente. El terrorismo había llegado a Melbourne. Habíamos terminado de comprobar los permisos de un hotel de la calle Pant. Y estábamos en la puerta hablando con el responsable. Y oí una explosión terrible, terrible. Lo primero que se me ocurrió fue que había sido un trueno. Nos reímos, miramos hacia arriba y el cielo estaba despejado con 1.000.000 de estrellas. Inmediatamente fui al coche patrulla y llamé por radio al centro de comunicaciones. Informando de una gran explosión en la calle Pant. Les dije lo que había oído. En ese momento estaban recibiendo las primeras llamadas. Sube, amigo. Se ha producido una gran explosión y todos los coches se dirigen hacia allí. Dijeron que la explosión había tenido lugar en el cruce de las calles Caroline y Toorak en South Yarra. Mientras conducíamos, al principio no veíamos nada, pero cuanto más nos acercábamos, vimos que la calle estaba cubierta de cristales y escombros. Podía oír a otros coches de la policía que se acercaban y, claro, los bomberos ya habían llegado. 1-5 recibido. En este momento los bomberos están al mando. Vimos varios incendios. Los daños eran importantes en muchas de las tiendas. El helicóptero nos proporcionaba cierta luz con su reflector. Se cruzaban informes por la frecuencia de la policía y unos decían que podía tratarse de una explosión de gas, otros que había sido una bomba. Huele a gas. Creíamos que era un incendio que había provocado una cadena de acontecimientos. Suponíamos que era una tintorería situada en la esquina. En ese momento no sabíamos a qué nos enfrentábamos. En las primeras etapas de cualquier delito, los rumores constituyen un auténtico problema, porque cuando llegan a los investigadores es evidente que la historia se ha exagerado. Por eso procuras evaluarlo con calma. Se va a poner en marcha el protocolo de evacuación por incendio. Alguien gritó que había una persona en la calle y pude distinguir la silueta de dicha persona entre las llamas. Fuimos corriendo a rescatar a esa persona y vimos que era una joven que en ese momento estaba desconcertada. Recuerdo que apenas podía hablarnos. Sin embargo, pudo decirnos que era estudiante universitaria que estaba estudiando en uno de los despachos de arriba. Cuando tuvo lugar la explosión por debajo de ella, no sabía qué había ocurrido, pero había salido corriendo del edificio para alcanzar el callejón que es donde nosotros la encontramos. La llevamos a la ambulancia y luego volvimos para evacuar a la gente y para apartar a los curiosos para mayor seguridad.
Hay que tener en cuenta la posibilidad de una segunda explosión. Era evidente que algo había ocurrido, pero no estábamos seguros de qué había sido. Por eso establecimos la escena del crimen y llamamos a los expertos que creíamos requería el caso. La división antiincendios, la antirrobos, contrabandas y crimen organizado, todos estaban esperando en sus respectivos vehículos y se les dijo que no se movieran. Mantengan a la gente alejada. Los agentes uniformados se dedicaron a controlar el tráfico que podía correr algún peligro. Todos nos preocupábamos de su protección, porque seguíamos sin saber si había sido un acto delictivo y si los delincuentes aún se encontraban en la escena del crimen. El grupo de operaciones especiales tenía una tarea muy importante: garantizar la seguridad de la escena del crimen. Cuando me acerqué al lugar, observé una gran cantidad de escombros del edificio. Inspeccioné una tienda que también había sufrido grandes destrozos, y de los daños causados en dicha tienda pude llegar a la conclusión de que la explosión tuvo lugar detrás de la misma, porque todos los escombros habían sido impulsados hacia la calle Caroline. Continué investigando y tras cruzar la tienda, en el edificio observé los restos de lo que parecía ser un vehículo que, como resultado de la explosión, había sufrido daños catastróficos. Seguramente, el coche estaba encima del explosivo, o muy cerca, o la explosión tuvo lugar en su interior. Todo señalaba que se trataba de una bomba, y no lo que causaría una bombona de gas en el interior de un coche. Para mí, por mi experiencia de haber visto otras explosiones en coches, era sin duda un acto criminal. También era evidente que había habido una persona en la escena del crimen cuando se produjo la explosión. Cuando la explosión resonó en estas elegantes calles de South Yarra esta madrugada, parecía que lo más importante era que alguien se había salvado milagrosamente. Una joven de 22 años que estaba estudiando en la tercera planta de este edificio de 5 sobrevivió a la deflagración con unos arañazos en las manos. Pero esta mañana la historia ha dado un giro terrible. El comisario adjunto, Paul Delanus, ha informado que entre los escombros se han encontrado restos humanos. Escuchen, el cuerpo se ha convertido en cientos de pedazos. Los restos que hemos encontrado pertenecen a una persona que estaba muy cerca del artefacto cuando éste explosionó. Pero aún no podemos decir que se trate del individuo que colocó la bomba, aunque bien pudiera ser que se tratara del objetivo. Puede que fuera su coche y al ponerlo en marcha activara el explosivo. Sin duda ha tenido algo que ver con ello, pero aún no podemos saber qué papel ha desempeñado. Cuando nos lo dijeron, entendimos que nos enfrentábamos a algo más importante, a un asesinato. El coche en el que se encontraba la supuesta bomba había causado daños a un buen número de tiendas y negocios. Pero el más significativo era lo que se encontraba en el primer piso del número 44 de la calle Caroline. Nos informaron y nos dijeron que se sospechaba de un ataque terrorista y que el objetivo era el consulado turco. El agente de inteligencia nos dijo que en este momento el sospechoso seguramente sería de origen armenio. Los armenios reclamaban que el gobierno turco admitiera el genocidio cometido contra el pueblo armenio en 1915. En 1980, 6 años antes de la colocación de la bomba, habían dicho que el cónsul general de Turquía había sido asesinado a tiros. El asesinato ha tenido lugar poco antes de las 10 de esta mañana. Cuando el cónsul general turco, Sari Kariyak, salía de su casa, dos individuos en una moto aparecieron en la calle y el escolta del señor Ariyak, el señor Engin Sever, que viajaba en otro vehículo, fue el primero en ser alcanzado por los disparos. Recibió varios disparos a través de la ventanilla de su coche oficial. Luego los pistoleros se acercaron al coche del cónsul general y a través de la ventanilla del conductor
señor dispararon por lo menos 8 disparos. El señor Ariyak fue alcanzado en la cara y el pecho y murió al instante. Yo desconocía el hecho, pero pensar que había una relación entre los dos casos hacía que fuera muy interesante, porque la mayoría de los delitos que se cometen aquí son lo que llamamos delitos tradicionales. Antes de que nos informaran, suponíamos que teníamos que buscar a unos criminales, pero al finalizar la reunión, era evidente que se trataba de otra clase de investigación. 40 minutos después de que el señor Ariyak y su escolta fueran asesinados, una mujer con acento extranjero llamó al Canal 7 y reivindicó la autoría de los asesinatos. Dijo que hablaba en nombre de un grupo llamado Comandos de Justicia contra el Genocidio Armenio. Nuestra misión en Australia la han llevado a cabo revolucionarios armenios. Y los revolucionarios armenios atacan en todo el mundo. La mujer ha dicho que los ataques del grupo tenían como objetivos diplomáticos e instituciones turcas y advirtió que tenían intención de atacar de nuevo. Cuando llegamos a la primera planta donde se encontraban las oficinas del consulado turco, los daños eran extremos, gravísimos. Si en ese momento hubiera habido alguien, sin duda se habrían perdido muchas vidas humanas. ¿Cree que pasará algún tiempo antes de que puedan identificarlo? ¿O cree que será imposible identificarlo en este momento? En este momento esto sería especular. En la escena del crimen tenemos a los especialistas en identificación de víctimas de desastres. Todo lo que pueda hacerse para identificar el cuerpo se hará. En el primer registro, en la escena del crimen, buscábamos algo que pudiéramos utilizar rápidamente para identificar a esa persona. Era evidente que no encontraríamos un dedo para identificarlo, porque los restos eran muy pequeños. Solo había 2 de cierto tamaño, los pies y una pierna del fallecido. Eso significaba buscar fragmentos de piel de la palma de la mano del fallecido. Los especialistas en huellas utilizan esa piel para identificar cadáveres. Mientras los investigadores de la escena del crimen continuaban con su minucioso examen, otra unidad había encontrado pruebas que proporcionó a los agentes una pista de que podía ser la víctima. Entre las toneladas de escombros que se removieron y examinaron, encontramos fragmentos del detonador, del temporizador y del interruptor de mercurio. Era un artefacto muy sofisticado. La secuencia tuvo que ser armar la bomba y preparar el interruptor de mercurio que estaba montado como un artefacto antiinterferencias, por lo que si alguien lo tocaba o movía el vehículo, la bomba habría estallado. Nosotros creíamos que los restos de la persona que encontramos en la escena del crimen era de hecho la persona responsable de la colocación de la bomba. Es muy probable que esa persona no supiera cómo funcionaba el artefacto. Es decir, seguramente no fue él quien fabricó la bomba. Cualquiera que fabricara el artefacto tenía que saber que debía colocarse en una superficie plana. Por ello, la persona que lo colocó probablemente no fuera más que un mensajero. No creíamos que se tratara de un agente suicida, sino que fue una detonación accidental. El error del mensajero había evitado muchas muertes. Pero ya que no trabajaba solo, ello significaba que cualquier ataque en el futuro podría tener éxito. Era imprescindible que la policía descubriera quién era y a su vez quién trabajaba con él. Les preguntamos a los expertos que nos habían informado por dónde podíamos empezar. Y uno de ellos dijo, una buena forma sería buscar a alguien cuyo apellido termine con las letras IAN. Un coche bomba había estallado en el aparcamiento situado bajo las oficinas del consulado turco. Su mensajero murió al detonar prematuramente. La onda expansiva había tomado el camino de menor resistencia, lanzando los restos del coche a los callejones a ambos lados del edificio. Uno de los miembros de operaciones especiales nos llamó para decirnos que habían encontrado la matrícula destrozada de un vehículo. Eso nos dio la primera línea de investigación.
Comprobamos a quién pertenecía el vehículo y obtuvimos la dirección en la calle Mortimer, en Heidelberg. En ese momento no sabía si el propietario del coche estaba implicado, y ni siquiera si era el coche bomba. Decidimos ir directamente a esa dirección, porque en ese momento era nuestra única pista y por ello la más importante. Hablamos con un matrimonio que nos dijo que habían puesto un anuncio para vender el coche. El sábado, a la hora de comer, el sábado anterior a la explosión de la bomba, fue un hombre y miró rápidamente el coche. Lo compró y se fue con él. Por desgracia, las personas que habían vendido el coche no pudieron darnos ninguna información aparte de que era un hombre de Oriente Próximo. Y eso es lo único que pudieron decirnos. No sabían ni el nombre ni la dirección. Habían quedado en resolver el papeleo más adelante. Así que en realidad no era una pista. A pesar de no ser la escena del crimen, esta calle de los suburbios se convirtió en el centro de la investigación. El coche bomba había sido comprado aquí y los agentes esperaban encontrar alguna prueba o pista sobre la identidad del comprador. Creo que 2 o 3 casas más abajo de esta dirección les pregunté a los ocupantes de la misma si habían visto algo sospechoso sobre esa hora. Y las 2 jóvenes que vivían en ella dijeron: sí, vimos un coche de color rojo estacionado delante de casa con el motor en marcha. Era una observación muy interesante, porque normalmente esas cosas te pasan desapercibidas. Pero una de las chicas esperaba que la recogiera un amigo. Y cuando oyó el motor del coche, debido a que es una tranquila calle de los suburbios, salió convencida de que era su amigo. Pero no era así, y decidió esperar allí mismo. Permaneció sentada allí unos minutos mirando el coche con el motor en marcha, lo que por sí mismo ya era sospechoso. No pudo identificar a la persona que conducía, pero describió el coche con gran exactitud. Era un sedán Commodore Holden de color rojo, nuevo, o lo habían limpiado y parecía nuevo. Es posible que se tratara de un coche alquilado. No parecía una coincidencia que esos 2 hechos ocurrieran al mismo tiempo. ¿Uno de ellos era el desventurado mensajero y el otro su cómplice? Mientras interrogábamos a todos los vecinos y obteníamos las declaraciones de los testigos, recibimos información de otros investigadores diciéndonos que habían recuperado una billetera en la escena del crimen en la que había un billete de autocar con un nombre, Jacobsen. Indicaba que dicha persona había llegado a Melbourne a primera hora del sábado. El billete de autocar era de ida y vuelta, y el señor Jacobsen tenía un asiento reservado en el autobús que ya iba de camino a Sydney. Detuvimos el autocar, y como habíamos imaginado, el asiento del señor Jacobsen estaba vacío. Eso nos sugería que el tal señor Jacobsen había muerto en la explosión de la bomba. Al igual que cuando compró el Holden Torana, el señor Jacobsen no dejó ninguna dirección de contacto al adquirir el billete de autocar. Con pocas pistas en que basarse, los agentes se dejaron llevar por su instinto. Teniendo en cuenta que sospechábamos que el coche rojo podía ser de alquiler, decidimos investigar en un par de oficinas de alquiler de coches en la zona de la terminal de autocares. Cuando fui a la oficina de alquiler de coches Batchet, pregunté si habían alquilado algún Commodore de color rojo. No tuvieron inconveniente en mostrarnos los archivos. No recordaban haber alquilado muchos, pero al repasar los contratos vi el nombre Levon de Miriam en uno de los últimos. Y me fijé en que el apellido terminaba con las letras IAN, por lo que era muy probable que fuera armenio. Eso nos dio la primera prueba concreta y una pista, ya que teníamos el nombre de un sospechoso. El otro nombre, Jacobsen, para nosotros solo era un nombre en un billete. Teníamos 2 nombres y uno correspondía a una persona de verdad a la que estábamos buscando.
Creíamos que había una posibilidad de que el señor Jacobsen fuera de Miriam. Aunque no lo sabíamos, aún era muy pronto. Sabíamos que teníamos a una persona fallecida con un billete de autocar en su bolsillo a nombre de Jacobsen, y sabíamos que aparentemente teníamos a una persona armenia que había alquilado un coche en Batje. Los hechos empezaban a tener sentido y estábamos casi seguros de que habíamos identificado a un potencial responsable del delito. Pero otro papel en la billetera los llevó en la dirección opuesta. El equipo que investigaba la explosión de la bomba en el consulado turco descubrió dos nombres muy importantes. Un tal señor Jacobsen, que había llegado de Melbourne en autocar, y un tal de Miriam, cuyo apellido terminaba en I-A-N. Pero, ¿se trataba de la misma persona? En la billetera encontramos una factura del motel Queen's Lodge. La persona que había alquilado el coche de color rojo y que había dado el nombre de Levon de Miriam había dado la dirección del motel Queen's Lodge. Empezamos a investigar a partir de eso. El portero de noche nos dijo que de Miriam se había hospedado allí y que lo había visto salir del motel a la 1 de la madrugada del domingo. Eso solo era aproximadamente una hora antes de que estallara la bomba. Luego lo vieron volver al motel sobre las 3 o 3:15 de la madrugada. También nos dijo que cuando volvió a las 3 de la madrugada, pidió que le despertaran a las 6 y abandonó el motel poco después. Cuando se marchó, dejó las llaves del Holden Commodore en recepción, lo que nos decía que de Miriam no era el fallecido y que había estado fuera del motel entre la 1 y las 3 de la madrugada y la bomba explosionó a las 2:15. A mí me entusiasmaba esa prueba. Nuestra investigación reveló que Levon de Miriam residía en Nueva Gales del Sur. Con ese nombre no tenía antecedentes ni en Victoria ni en Nueva Gales del Sur. Pero investigaciones llevadas a cabo por agencias que no eran de la policía indicaron que estaba implicado con organizaciones vinculadas a grupos armenios. Antes de 24 horas después de la explosión de la bomba, de Miriam estaba de vuelta en su casa de Lindsay y los agentes de vigilancia estaban esperándole. Si la bomba hubiese estallado cuando tenía que hacerlo, el lunes por la mañana, aquí es donde hubiera estado, pero sin que nadie le relacionara con el hecho. Pero estalló prematuramente y las pruebas llevaban hasta su puerta. Si los agentes no sabían quién era el fallecido, las pruebas carecían de valor. Necesitaban saber la verdadera identidad del señor Jacobsen para poder probar que él y el señor de Miriam se conocían y habían conspirado para hacer estallar la bomba. Durante el registro de la escena del crimen, localicé un buen número de fragmentos de piel. Los encontré en el callejón norte, detrás del edificio del consulado. Probablemente no eran más grandes que una moneda de 5 o 10 centavos. Solo eran fragmentos de piel sin carne adherida a ella. Esperábamos que procedieran de las palmas de las manos para así identificar al fallecido. Conseguir una huella era un proceso muy fácil. Mojábamos con tinta el fragmento de piel y lo presionábamos contra un trozo de papel. Las huellas eran bastante claras y contenían las suficientes características para una identificación positiva. En 1986, con muy poca tecnología informática a su disposición, los expertos en huellas confiaban en que los agentes les proporcionaran un nombre para poder buscarlo entre sus fichas con la esperanza de que el sospechoso hubiera sido fichado. En ese momento de la investigación, ese nombre era más importante que nunca. Recibimos información de que el señor de Miriam había ido a una agencia de viajes el lunes por la mañana y había comprado un billete de avión con destino a Beirut y que se había afeitado la barba, lo cual por sí mismo ya era sospechoso.
El vuelo salía el miércoles 26 por la mañana. Estábamos a lunes por la tarde y todos nos encontrábamos muy cansados. La mayoría llevábamos despiertos desde el sábado por la mañana. Sabíamos que nuestro principal sospechoso estaba a punto de abandonar el país, pero era crítico que identificáramos a la persona que había muerto. Por ello nos esforzamos aún más por identificarle. Necesitábamos averiguar lo máximo posible acerca de Levon, especialmente con relación a sus amigos y averiguar quién faltaba. Varias agencias de inteligencia e investigadores de Nueva Gales del Sur sugirieron que podría tratarse de un amigo íntimo de Demirian, un tipo llamado Jacob Levonian. Los investigadores nos facilitaron el nombre de Jacob Levonian para comparar las huellas de los fragmentos de piel. Descubrimos que no tenía antecedentes, que no había sido fichado en este país. Jacob Levonian era un tranquilo padre de familia que trabajaba de joyero. No tenía antecedentes delictivos. Hablamos con sus compañeros de trabajo, quienes básicamente corroboraron lo que ya sabíamos de Jacob, que era un hombre simpático y campechano. Pero antes de estallar la bomba parecía estar algo nervioso. Cuando se fue el viernes por la tarde, un compañero de trabajo dijo que le estrechó la mano durante un tiempo exagerado y por su forma de decir adiós parecía muy nervioso. No dijo hasta luego ni nada de eso. Le estrechó la mano largamente y dijo adiós. Nos preguntamos si se estaba despidiendo. No lo entendíamos. No coincidía porque sabíamos que el señor Levonian suponía que volvería con vida. Puede que supieran que implicaba algún riesgo. Estoy seguro de que llevar una bomba en un autobús representa muchos riesgos. Los agentes también iban a arriesgarse y esperaban que los equipos forenses demostraran que su decisión había sido acertada. En caso contrario, la investigación correría un serio peligro. Con el principal sospechoso a punto de abandonar el país y su compañero y amigo Jacob Levonian, que aún no había sido identificado como el hombre fallecido, la policía decidió correr el riesgo y registrar su propiedad. Esperaban que las pruebas que encontraran ayudaran a resolver ambos problemas. En realidad no queríamos ir. Eran los primeros días de la investigación y la escena del crimen aún no había sido examinada a fondo, ni habíamos analizado muchas de las pruebas y materiales que teníamos. Pero si lo retrasábamos, era muy posible que saliera del país. Una vez llegara a Líbano, no volveríamos a verlo. En ese momento los medios de comunicación no dejaban de hablar del caso. Mucha gente señalaba a los armenios. Por eso decidimos ejecutar la orden a la mañana siguiente. El registro ha comenzado al amanecer cuando docenas de agentes de Nueva Gales del Sur y Victoria, así como de la Policía Federal, han convergido en 3 direcciones del norte de Sydney y una de Canberra. Su objetivo, detener a un grupo de armenios sospechosos de colocar la bomba que estalló el domingo pasado en el consulado turco en la calle Turak. Encontramos gran cantidad de pruebas. Había una agenda pequeña con la dirección del consulado turco en Melbourne, calle Caroline 44. Y también aparecían los nombres de los miembros del personal. Encontramos un gran número de artefactos, componentes electrónicos y cables similares a los utilizados en la bomba que había estallado en Melbourne. En un cajón encontramos el recibo de un restaurante, The Pit, en el que habían escrito Motel Queen's Lodge y un número de teléfono. En la esquina inferior derecha estaba escrito el número 13. El significado del mismo estaba en la billetera que se encontró al fallecido en la escena del crimen, ya que era la segunda copia del mismo recibo. Creo que respiramos aliviados cuando encontramos ese documento, porque proporcionaba el nexo que necesitábamos. Otra unidad de la policía ha registrado este restaurante de Lane Cove, propiedad de uno de los armenios de Epping. Han incautado documentos y otros objetos. La policía científica ha empezado a examinar el edificio en busca de pruebas que lo relacionen con el coche bomba de Melbourne.
Los detonadores y los explosivos eran los mismos que los utilizados en la bomba de Melbourne. Al registrar el restaurante, encontramos un libro de vacaciones del Club del Automóvil. Lo abrimos y el motel Queen's Lodge estaba rodeado por un círculo. Esa era otra prueba que relacionaba a Levon de Miriam con la explosión y con el motel Queen's Lodge. Esta tarde se han emitido en Victoria 3 órdenes de extradición para Levon de Miriam, de 34 años, de Epping. Deberá presentarse mañana ante el Tribunal Central de Sídney, acusado de 3 cargos. Y son conspiración para causar daños y poner en peligro la vida de terceros, provocar daños intencionados en bienes inmuebles y utilizar una sustancia explosiva. Poco después fue detenido. Yo le interrogué. Levon admitió que estaba en Melbourne en ese momento, que alquiló un coche en una oficina de Budget, que pagó con su tarjeta de crédito Diners Club y también que fue con Jacob a una dirección de Heidelberg donde compraron el Torana de color blanco. Creo que en ese momento le insinué que era posible que Jacob hubiera muerto. Se dejó llevar por la emoción y se echó a llorar. Fue entonces cuando dijo que quería un abogado y se lo proporcionamos. Y a partir de ese momento, Levon decidió no admitir ni decir nada con relación al caso. Pero más pruebas encontradas por la policía hablaron claramente por él. Durante el registro de la casa de Miriam, encontramos en el cubo de la basura la copia de un recibo del Diners Club. Al dorso habían escrito 3 direcciones: la oficina de alquiler de coches Budget, en el norte de Melbourne, otra con la terminal de autocares Ansett Pioneer, pero la tercera dirección nos dio, como investigadores, otra línea de investigación muy buena: la dirección del Hotel Park Royal de Melbourne. La recepcionista del Hotel Park Royal pudo decirnos que una persona llamada Levon de Miriam reservó una habitación a su nombre y la había pagado el domingo, la mañana después de la explosión de la bomba. También averiguamos que Levon de Miriam había pagado comida y bebidas. El encargado del restaurante nos dijo que Levon de Miriam había comido allí el día antes de la explosión, es decir, el sábado. Cuando hablamos con uno de los camareros que trabajaba en el bistró, identificó a Jacob Levonian como uno de los 2 hombres que habían comido juntos. Esto demostraba que de Miriam y Levonian estuvieron juntos a la hora de comer el sábado antes de la explosión. A pesar de que de Miriam había reservado la habitación, suponíamos que Jacobsen, o mejor dicho, Jacob Levonian, se había hospedado en dicha habitación. En el registro efectuado en la escena del crimen se encontró una pequeña parte de una llave, probablemente de 1 centímetro. La llave era exactamente igual que las del Hotel Park Royal. De nuevo, teníamos más pruebas circunstanciales que relacionaban a de Miriam con Levonian y con la bomba. Pero aún no habíamos identificado positivamente a Jacob Levonian como el fallecido. Y era necesario hacerlo antes del juicio, ya que para condenar a Levon de Miriam teníamos que demostrar quién era Jacob Levonian para que el jurado pudiera decir que ambos hombres habían conspirado para colocar la bomba. Cuando registramos la casa de Levonian, vimos una americana colgada en un armario que demostró ser del mismo material encontrado en la escena del crimen. Esta prueba relacionaba los pantalones y la persona que los llevaba con la americana que hallamos en el armario de Levonian. En los archivos no teníamos las huellas de Jacob Levonian, por lo que tuvimos que recurrir a otros medios para identificar el fragmento de piel. Necesitábamos que los investigadores nos proporcionaran documentos que solo Jacob Levonian hubiera tocado para comparar las huellas de esos documentos con el fragmento de piel.
Se incautaron un gran número de papeles, documentos y libros, con la esperanza de que en alguno de ellos hubiera una huella clara de la palma de la mano de Jacob Levonian. Mi tarea consiste en comparar las impresiones en tinta que tenía del fragmento de piel de la escena del crimen con las huellas de la palma de la mano de los documentos. Uno de los documentos que me proporcionaron era un libro registro de facturas bastante grueso, por lo que se tenía que forzar las páginas para mantener el libro abierto. Por ello, había buenas huellas de la palma de la mano en el anverso de muchas de las páginas del libro. La huella de una de las páginas parecía prometedora. Cuando la miré detenidamente me di cuenta de que el fragmento de piel que habían encontrado en el callejón se correspondía con la de la página del libro. Él era el único que utilizaba ese libro, por lo que la persona que falleció al explosionar la bomba era de hecho Jacob Levonian. Los agentes ya tenían la prueba de la identidad y una lista de pruebas circunstanciales que relacionaban a Levonian con el delito. Pero fue el ojo observador de un niño de 8 años el que se convertiría en la guinda de la investigación. A las 72 horas de producirse la explosión, los agentes tenían numerosos lugares en los que investigar, desde Melbourne hasta Sydney, y en todos ellos podían relacionar a los dos sospechosos, Jacob Levonian y Levon Demirian, con el lugar de la explosión. Y ahora otro punto a poca distancia del consulado se añadiría a su impresionante lista. El día 22 de noviembre, una familia conducía desde la zona rural de Victoria para asistir a una fiesta. Abandonaron la fiesta a última hora de la noche, primeras horas de la mañana siguiente. El vehículo en el que viajaban se quedó sin gasolina. Yo me quedé en el coche con mi madre, porque mi padre había visto una gasolinera a poca distancia. Así que fue hasta allí. Poco después de marcharse, mi padre, un Torana blanco, aparcó detrás de nosotros y el hombre que conducía salió del coche. Abrió el capó como si tuviera una avería. Iba bien vestido. Llevaba el pelo liso, probablemente hasta las orejas. En ese momento llevaba gafas y su piel era de un tono ligeramente oscuro, cosa que ahora entiendo que se debía a que probablemente era de otra nacionalidad. Me parece extraño porque, a pesar de que tenía el capó levantado, no le prestaba ninguna atención al motor. No había pasado mucho tiempo cuando un coche que venía en la otra dirección giró en medio de la calle y aparcó justo detrás del Torana de color blanco. El hombre que lo conducía también salió de su coche. Recuerdo que tenía mucho pelo y un gran bigote. Empezaron a hablar. No podía entender lo que decían, como si hablaran en otro idioma. Mi madre y yo estábamos jugando a algo en ese momento. Creo que debido a que estaba jugando a ese juego con mi madre, recordé tan bien los detalles. Recuerdo hablar de la matrícula, números blancos sobre fondo negro, de Victoria, porque aparecía escrito arriba y también que tenía 2 cuadros. En ese momento sabía que era un Torana porque mi abuela tenía uno. Cuando mi padre volvió de la gasolinera, recuerdo mirar a los dos hombres y ver que estaban en la parte posterior del Torana, mirando el maletero. El hombre del Torana le estaba enseñando al otro hombre algo que llevaba en el maletero. Una vez mi padre vertió el contenido de la lata de gasolina en el depósito, vio que no había gasolina suficiente para que el coche arrancara, así que volvió a la gasolinera. Solo que esta vez yo le acompañé. La gasolinera estaría a 2 o 3 manzanas y recuerdo que cuando entrábamos en ella, oímos una explosión. En ese momento no le prestamos mucha atención porque no significaba nada. Con la lata llena volvimos al coche. Los dos hombres ya se habían ido y los dos coches, claro, el Torana y el coche rojo. Seguimos por esa calle, giramos en la esquina y vimos que había bomberos y policías por todas partes y había mucho humo. En ese momento, para mí, con 8 años, no había ninguna relación entre los hechos. No fue hasta que volvimos a casa y al día siguiente vimos en televisión una foto de un Torana. Inmediatamente reconocí que era el coche que había aparcado detrás de nosotros y entonces mi padre llamó a la policía.
La policía ha declarado que Levonian y Levon de Miriam, de 34 años, cocinero de Sydney, colocaron la bomba bajo el consulado turco de la calle Caroline y que Levonian voló hecho pedazos como consecuencia de la explosión. Han informado que el coche bomba era un Torana de color blanco comprado el día antes y hoy una familia le ha dicho al juez en la vista preliminar de Miriam que habían visto un coche similar en South Yarra minutos antes de la explosión. La integridad de ese chico de 8 años no dejaba lugar a dudas. Se notaba que decía la verdad. No tenía ningún motivo para contar mentiras. Recordaba que la matrícula tenía 2 cuatros, y de hecho la matrícula del coche bomba era 440. Facilitó una descripción muy detallada de los conductores de los 2 coches, y más tarde identificó al señor Levonian de una foto, y en la vista identificó al Levon de Miriam. Esa era una prueba muy importante, precisamente por no haber sido aportada por la policía. Era un testigo independiente. ¿Cómo creíamos que se habían sucedido los hechos? Creíamos que de Miriam era el principal instigador del atentado. El señor de Miriam no se ocultó en Melbourne. Nosotros creíamos que estaba preparando una coartada, porque imagino que sabía que era vigilado por otras agencias. No creo que fuera tan tonto como para no suponer que era sospechoso. Por eso su plan consistía en moverse abiertamente. Hagop Levonian, por el contrario, llegó a Melbourne con la bomba en un autocar bajo el nombre de Jacobsen. Creo que teníamos 7 u 8 testigos en el autocar que identificaron a Hagop Levonian. No llamaba la atención por su aspecto, sino por su conducta. Recuerdo que una mujer dijo que destacaba porque no dejaba de comer caramelos, probablemente porque estaba nervioso. Levon de Miriam había admitido alquilar el Commodore de color rojo y recoger a Hagop Levonian en la terminal de autocares. Los agentes creían que después de comprar el Torana, los 2 hombres almorzaron juntos, y fue probablemente en ese momento cuando cambiaron de coches. Luego, de Miriam dio los últimos toques a la bomba antes de encontrarse con su amigo, Hagop Levonian, para darle las últimas instrucciones. Entonces, Hagop cogió el Torana de color blanco y lo aparcó detrás del consulado turco. Cuando bajó del coche, fue hasta el maletero. Luego, Hagop Levonian dejó la bomba en el asiento trasero del coche. Y ocurrió que, a pesar de que él la dejó nivelada, el asiento no lo estaba, sino que formaba un ligero ángulo. Tan pronto como instaló el detonador en la bomba, debido a que no estaba horizontal y nivelada, estalló. El mecanismo de seguridad de su plan había sido precisamente lo que permitió a los investigadores reunir las piezas del puzzle. Si Levonian no hubiera inclinado el interruptor de mercurio, puede que el caso no se hubiera resuelto nunca. De Miriam fue acusado de asesinato y conspiración para dañar personas y propiedades. Hace 20 años no existían los delitos específicos de terrorismo, por lo que eran juzgados según el Código Penal ordinario. Durante los 13 días que ha durado el juicio, la corona ha demostrado que el acusado Levon de Miriam y su amigo Hagop Levonian conspiraron para volar el consulado de Turquía como venganza por un acto de genocidio contra los armenios. El abogado defensor de Miriam alegó que su cliente había sido engañado por su mejor amigo y que no sabía nada del plan. El jurado comenzó a deliberar justo antes de mediodía, pero antes de las 5 de la tarde, el portavoz indicó que ya tenían el veredicto, culpable de conspiración y asesinato. De Miriam cumplirá una condena de 25 años. Los 10 años por conspiración serán cumplidos al mismo tiempo. El juez Kay advirtió de forma explícita que caerían sentencias similares a cualquier persona que se sintiera tentada a conspirar para cometer actos de terrorismo. Levon de Miriam, que se convirtió en uno de los presos australianos sometidos a las mayores medidas de seguridad de todos los tiempos, apeló la sentencia. El cargo por conspiración se confirmó. El cargo por asesinar a su mejor amigo fue revocado. A Levon de Miriam no le concedieron la libertad condicional y pasó 10 años en la cárcel.